Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Recuperamos la estructura normal de este espacio, es decir, entrevista personal, en la cual hablaremos del problema de la vivienda en Asturias y después mesa de debate, de análisis y de tertulia, en esta ocasión con 4 invitados. Sin embargo, vamos primero con la actualidad, con la imagen de la jornada que nos habla de cultura, de libros, del Libro Oviedo. Vemos unas imágenes. Arranca la 28ª edición de la Feria Libro Oviedo en la plaza de Trascorrales. La feria estará abierta hasta el domingo 7 de mayo y por ella pasarán más de 40 autores para la firma de sus obras, entre otras actividades. Esta edición pretende ofrecer un homenaje al noviazgo entre los libros y el cine. Así habrá cine gratuito, música en directo, poesía, debates, cuentacuentos y un concurso de microrrelatos para jóvenes. Entre las actividades también participarán autores como Pilar Urbano o Mara Torres, que será la madrina de la edición, y una importante cantidad de autores asturianos como Malenka Ramos o Tito Casado, entre otros. También se celebrarán mesas redondas sobre las relaciones entre cine y literatura y asistirán nombres de la industria audiovisual española como Fernando Guillén Cuervo. El libro oficial de este año es Oviedo y los obetenses, de Evaristo Arce, del que se han editado 200 ejemplares. Todos los libros comprados durante la feria tendrán un 10% de descuento. Esta misma mañana las autoridades, encabezadas, lo veían ahí, por el alcalde Alfredo Cantelli, pues cortaban la cinta inaugural, daban el pistoletazo de salida a esta nueva edición del Libro Oviedo, que es sin duda la cita de Oviedo con el libro y sus librerías. Con lo cual, la imagen de la jornada es esta y la encuesta del día pues también tiene que ver con los libros. ¿Cuál es el libro preferido de aquellas personas que hoy han atendido nuestros micrófonos? Bueno, pues mira, no sé si el mejor, pero te voy a decir el último, el que me estoy leyendo, que es El Príncipe Destronado, de Miguel Delibes, y me está encantando. Trata de la historia de un niño de 3 años, que era el príncipe de la casa de una familia burguesa de Valladolid, que ahora nace su hermanita y por eso pues le destrona. Ahora la princesa de la familia es la niña. Y bueno, es una historia genial, se desarrolla en un solo día, pero es una obra maestra, la manera en que tiene de describir cómo el niño desde los 3 años cómo ve la vida, las cosas, es súper divertida. Y además, si no, hay una película que creo que es La Guerra de Papá, que la refleja súper bien. Así es que me está encantando, la recomiendo. Las Confesiones de San Agustín. Primero porque yo soy muy fan de San Agustín. He leído casi todas sus obras, las he leído incluso en latín. Y después pues hay libros como El Quijote, hay que leer a Quevedo, hay que leer los clásicos. Yo creo que fue el de Noches Blancas, y porque me gustaba mucho que jugasen con 3 historias a la vez y que el final tuviese todo relacionado, fue muy bonito. Pues yo creo que el de Palmeras en la nieve, me gustó mucho. Me parecía que era como más bonito que la película y emocionante. ¿Y recuerdas un poquito sobre qué va, así cortito? Sí, es sobre las colonias que había en África de España y se conoce una pareja allí y luego pierden el contacto porque se tuvieron que ir y eso. Pues el último libro que leí fue El Rey Blanco, es una trilogía, una saga de un escritor español. Es novela policíaca, de detectives, aventuras, muy interesante, muy amena la lectura, muy recomendable. Las historias del Principito me encanta, por la fantasía, por lo irreal y cosas que pudiéramos aplicar a la vida diaria y todo sería maravilloso, por eso me gusta El Principito. Bueno, pues uno de los libros que he leído ha sido El Viejo y el Mar. Y me parece un libro que es muy fantasioso, es muy bonito, yo creo que sirve para todas las edades y a partir de ese libro creo que fue el primero que me lo leí completo y me enamoré de la lectura. A partir de ahí pues he leído más libros, aparte he leído también El Val de las Tortugas, que también es una historia muy bonita. Yo creo que me gustan las historias románticas y fantasiosas, creo que es mi tipo de lectura, porque cuando son así como de intriga o policíacas me aburren un poco. Pero son libros muy interesantes que sirven para todas las edades, desde niños como para un adulto que está buscando como su camino para empezar por dónde leer, ¿no?
Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche con entrevista personal de un tema, bueno, pues que está siendo noticia en los últimos días. Vamos a hablar del tema de la vivienda, pero para ello vamos a recurrir a profesionales del tema, a personas que saben y mucho de este asunto. Vamos a hablar del tema de la vivienda en Asturias, como les digo, y lo vamos a hacer a partir de los próximos minutos con nuestro invitado que vas a presentarles. Él es Antonio Vega, él es el presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches, Antonio. Muy buenas noches. Bueno, lo primero, vamos a ver, ¿hay problema de vivienda en Asturias? Sí, evidentemente, como en cualquier zona de España, hay un problema grave de vivienda, es decir, la vivienda, ahora mismo estamos en un precio alto, comprar una vivienda es un sacrificio para cualquier ciudadano, entonces hay un problema de que tenemos que ese flujo de personas que se quieren emancipar no pueden llegar a comprar una vivienda y tienen que recurrir al mercado de alquiler. El mercado de alquiler ahora mismo es deficitario, hay poca vivienda y encima pues está pasando por momentos no gloriosos, claro, por llamarlo así. Ajá. La vivienda en esta precampaña, casi campaña, no sé si de las autonómicas, no sé si de las generales de diciembre, se está convirtiendo en el caballo de batalla en el cual se están dirimiendo, bueno, pues muchísimas opiniones, ¿no? Tanto en contra como a favor. Hay muchas propuestas sobre la mesa. Vamos a comenzar por la más, en orden cronológico, la del Sareb, la del Banco Malo. ¿Esto sería una solución o es mera especulación de precampaña? Bueno, vamos a ver, sobre el Sareb tendríamos que hablar de algo claro. El presidente del Gobierno nos ha dicho que para salvar, digamos, el problema de la vivienda, vamos a centrar un poco los estudios independientes que hay sobre la vivienda en España nos dicen que para tener un mercado normal, normalizado, se van a necesitar 1,5 millones de viviendas en alquiler hasta el año 2030. Sí. Muy bien, perfecto. El presidente del Gobierno nos saca diciendo que va a poner a disposición 50.000 viviendas del Sareb. Me sorprende. Y más cuando el propio Sareb acaba de decir que no tiene 50.000, que tiene 21.000. Bien, también es claro y notorio que de esas 21.000 viviendas que reconoce tener en posesión el Sareb, no todas están libres, porque no olvidemos, el Sareb es, digamos, las viviendas que tiene el Sareb es el aglomerado de aquellas viviendas que tenían los bancos que no han sido pagados los créditos que tenían, con lo cual no solamente estamos hablando de viviendas de promotores que están libres, sino que estamos hablando de muchas viviendas de particulares que están ocupadas. Unas están ocupadas, otras están en una situación precaria que no son aptas para la vivienda. Entonces realmente el Sareb no es solución de nada, porque realmente, aunque fuesen esas 21.000 que reconoce Sareb que tienen propiedad, que no lo es, no nos va, digamos, a arreglar el problema que tenemos de vivienda en España. No es por tanto la solución, me comenta. Esas viviendas Sareb, voy a profundizar un tema que decía ahora. Nos encontramos de todo como en botica, quiero decir, las hay que serían perfectamente habitables y las hay que se califican de inhabitables. Sí, por supuesto. Sí, puesto, pero pensemos una cosa, las viviendas que tiene el Sareb son, como dije antes, en términos generales, son la garantía que se dieron a un banco por un crédito que nos ha pagado y entonces ese crédito el banco ha ejecutado y posteriormente ese banco ha vendido esas viviendas a una sociedad que se llama Sareb. Perfecto. Entonces, hay muchas viviendas que no son aptas. Yo conozco, digamos, en las últimas viviendas que he estado visitando hace ya unos años, que eran propiedad de un banco de esta región, pues habíamos visitado 100 y pico viviendas que no eran aptas no eran aptas. Necesitaban mucha inversión, poco más o menos que volver a construirlas para poder hacerlas aptas, con lo cual yo no lo sé porque nadie lo sabe cuántas son las viviendas que ahora mismo podrían salir al mercado del alquiler realmente procedente del Sareb. No lo sé. Claro. Bueno, otra solución se apunta, o otra propuesta apunta a construcción en terrenos o con bienes del Ministerio de Defensa. Bien, puede ser una solución, ¿por qué no? Realmente hay una cuestión ahora mismo
Yo estoy leyendo noticias que me ponen muy nervioso, me ponen porque parece ser que realmente el culpable del problema de la vivienda es el propietario. Y no, señores, pensemos una cosa, España es un estado en el cual tenemos aproximadamente ahora mismo un parque de 26 millones de viviendas. De ese parque de 26 millones de viviendas, el 24% son viviendas en alquiler. Y de ese 24%, es que es importante saber esto, de ese 24% de las viviendas en alquiler, el 95% están en manos de particulares. Entonces, señores, el problema no es el propietario, hay que apoyarle, hay que darle para que ese señor salga al mercado y ponga a disposición de la sociedad esas viviendas que tiene, que son el 95%. Entonces, construir, perfecto, me parece muy bien. Yo siempre fui partidario, incluso en algunas reuniones con la administración, siempre dije, en terrenos públicos vamos a hacer viviendas para el alquiler. Pero eso no es una solución inmediata y el problema ya lo tenemos aquí. Eso es una solución que necesitaría una progresión para 5, 6, 7 u 8 años. No es la solución de ahora. La solución de ahora, desde luego, pasaría por darle garantías al propietario, que es el poseedor del 95% de esas viviendas en alquiler, darle garantías para que las ponga a disposición de la ciudadanía y podamos, digamos, mermar ese problema que tenemos ahora mismo. Claro. Cuando me dice ese 95% en manos de particulares, cuando decimos particulares hablamos de el típico matrimonio que tiene un piso, no de grandes tenedores. No, por supuesto, pero si los grandes tenedores, vamos a ver, es una utopía que nos hemos montado. Si realmente la gran mayoría de todas las viviendas que hay están en manos, se puede decir, de jubilados, de aquellas personas que durante toda su vida laboral han ido ahorrando euro a euro para comprar una vivienda porque era el refugio, el ladrillo siempre fue el refugio del ahorro, para, digamos, que en los momentos de jubilación poder completar su pensión y poder vivir holgadamente o mejor o no tan ajustados con la pensión que les quedó. Entonces, ese es el gran tenedor de viviendas, que es el propio jubilado, que lo tenía como garantía para vivir sus últimos años de vida. Sí. ¿La nueva ley de vivienda demoniza al propietario en algún modo? Sí, totalmente. ¿O lo desempara al menos? Sí, realmente la nueva ley de vivienda es lamentable. Yo siempre dije que en España se necesitaba una nueva ley de vivienda. Decirles que no es la primera ni la única, como leí por ahí. Hubo muchas leyes de vivienda anteriores, pero bueno. Pero sí realmente era el momento histórico para hacer una verdadera ley de vivienda. Una ley de vivienda que tendría que contar con los profesionales, con la gente que está en el mundo de la vivienda, que tenía que dar seguridad jurídica. Vamos a ver, yo no sé por dónde va a caer. Yo vi algunos anuncios después de la publicación de esta nueva ley que me ponen los pelos de punta. Como por ejemplo. Pues la gente está disparando, pidiendo cosas para cubrirse las espaldas por lo que pueda pasar. Vamos a ver, la vivienda, realmente el mercado de la vivienda se basa en 3 puntos fundamentales, que son, primero tiene que haber un equilibrio entre la oferta y la demanda. Tiene que haber un equilibrio. Segundo, tiene que haber, y sobre todo, tiene que haber unas garantías. Es decir, el propietario, el poseedor de esa vivienda, tienes que darle garantías para que la ponga en el mercado. Porque si no le das garantías a ese señor, lo que va a hacer es o venderla o, últimamente está muy de moda, dedicarla a pisos de alquiler o a alquilar habitacional. Es decir, irnos de la propia ley que nos han marcado para buscarle la vuelta. Y señores, no es eso lo que necesitamos. Necesitamos viviendas normales en alquiler. Que esa gente que quiere emanciparse o que necesita una vivienda, le demos garantías. ¿Cuáles? Las que haya. Yo no voy a decir si ahora mismo el precio tiene que ser tal o cual, pero sí hay que darle garantía al propietario para que pueda gestionar. Ahora mismo se está poniendo de moda una palabra, topar. Topar el precio del alquiler es una solución.
perdóname, esa palabra a mí no me gusta, yo diría limitar. Estamos queriendo limitar, pero eso no es ninguna solución. Y no es ninguna solución y me voy a referir. Eso se hizo en Berlín. ¿Qué pasó? Desapareció el número de viviendas en alquiler y el precio se disparó. Se hizo en Barcelona, en Cataluña. ¿Qué pasó? Disminuyó el número de viviendas en alquiler y el precio se disparó. Con lo cual quiere decir que todos los ejemplos que tenemos y todos los antecedentes no sirven. No es cuestión de limitar el precio, no es cuestión de decirle, pero vamos a ver, ¿cómo le podemos decir? Luego ahora queremos limitar, digamos, las revalorizaciones de ese precio, diciendo que no pueden subir. Oiga, señores del gobierno, ¿cómo le pueden decir a un señor que tiene una vivienda que la alquila en una cantidad X y que no puede revalorizar ese precio con el IPC? Simplemente quiere, el señor que revaloriza con el IPC, lo único que quiere mantener es el mismo poder adquisitivo que tenía antes. No quiere especular, no confundamos la especulación con eso. Entonces, ¿por qué tenemos que limitar, según dice la nueva ley, que la vamos a limitar en zonas tensionadas? ¿Y cuáles son las zonas tensionadas? Yo te invitaría a que entrases en cualquier buscador y buscases zonas tensionadas en Asturias. Eso le quería preguntar. Vamos a ver, las zonas tensionadas en España, dicen Madrid y Barcelona. En Asturias, ¿cuáles son las zonas tensionadas si es que existen? Bueno, eso depende de la comunidad económica. Nuestro gobierno regional todavía no nos ha dicho, según Google Maps, Cangas de Narcea es una zona tensionada. ¿Cangas de Narcea es una zona tensionada? Sí, según buscas por internet te dice que es eso. El gobierno regional, desde luego, no nos ha dicho todavía cuáles son las zonas tensionadas en Asturias. Evidentemente es un fallo de las redes porque que va a ser zona tensionada, pero no lo sabemos. O sea, y aparte, el gobierno no incide. Aquí viene otra vez el choque que hay entre una ley nacional con una ley autonómica. Son las autonomías las que tienen que aplicar y nos tienen que decir. Que en Madrid y Barcelona hay un problema de vivienda, es clarísimo, pero es un problema de vivienda que lo tenemos. Solamente hay que frenar ese trasvase que estamos haciendo entre viviendas para usos, digamos, de matrimonios, de hacer un hogar, a viviendas de uso turístico. Hay que limitar eso y hay que poner unas reglas de juego en todo eso. ¿Por qué? Porque el propietario actual se está pasando de alquilar como vivienda, como domicilio habitual, se está pasando a viviendas de alquiler. ¿Por qué? Porque no están sujetas a la ley, porque puede jugar con ellas, porque puede sacar rentabilidad y de la otra forma le estamos poniendo palos en las ruedas. ¿Qué solución habría que alcanzar para el tema de la vivienda? Desde luego un gran acuerdo a nivel nacional, sentarse en una mesa con los grandes profesionales de la vivienda que hay, con los políticos de turnos y hacer una ley de vivienda que vaya muy por encima y muy posterior a lo que son los planes de un partido político, sino hacer una ley de años que pueda durar. Y sobre todo hay un problema. El sector inmobiliario en España está desregularizado. Solamente los agentes de la propiedad inmobiliaria nos encontramos regulados. El resto de operadores está sin regular. Y eso hay que regularlo, porque hay que defender los derechos de los usuarios. La ley encima nos ha cambiado, nos ha cogido a contrapié. Ahora dice que los honorarios de los mediadores, dice la ley que la tiene que pagar el propietario. Vamos a ver, yo toda mi vida he sido mediador, toda mi vida he intentado poner de acuerdo a un propietario con un inquilino. Y he dado palos al propietario cuando se los tenía que dar y he dado palos al inquilino cuando se los tenía que dar. Si ahora mismo solamente me va a pagar el propietario, ¿voy a ser imparcial? No. Y yo tengo que ser imparcial. Entonces, señores, toda la vida se ha dicho, y toda la vida todos los profesionales habíamos dicho que nuestros honorarios o que los honorarios del mediador los tenía que pagar quien encargaba el servicio. Ahí entramos en un dilema: ¿quién encarga el servicio? ¿El que pone el piso para que se alquile o el señor que va buscando el piso? El hecho es que un porcentaje muy elevado de inmobiliarias en Asturias, compañeros míos, han llegado que ante esa disputa de quién tiene que pagar, han decidido cortar por lo sano y decir,
50% lo paga uno y 50% lo paga otro, porque yo estoy en el medio. Yo tengo que poneros de acuerdo entre vosotros y quiero ser independiente. Entonces, yo lo pregunto, es una atrocidad que la tenga que pagar únicamente el propietario, porque ahora mismo mi independencia empieza a sentirse resquebrajada, porque claro, si yo me pongo en el medio, a lo mejor el propietario me dice, no te pago, me voy a otro. Claro. Ese es el problema. Lo cual es un lío. Es un lío, y encima en contra de quién vamos. Al final, ¿quién va a pasarlo mal o va a ser el que lleve todas estas consecuencias o tal? El perjudicado, el señor que está buscando una vivienda. Va a serlo, porque el propietario o la quita del mercado de alquiler o le da un giro, la pone, digamos, como vivienda vacacional, la pone como vivienda turística o lo alquila por habitaciones, le va a buscar la vuelta. Y eso no es lo que no queremos. Claro. La construcción masiva de viviendas sociales, se correría el riesgo de crear barriadas como las que se vieron en el desarrollismo? Vamos a ver, es que realmente, digamos, una construcción ahora mismo no es cuestión de crear barriadas o no, es que las grandes ciudades o las medianas ciudades, digamos, tienen una limitación de terrenos. Ahora mismo, si nos vamos a surgir a cualquiera de las grandes ciudades de Asturias, vemos que el centro de cualquier ciudad ya no hay terreno para construir. O sea, que no es cuestión de crear barriadas, es cuestión de construir vivienda social donde podamos, independientemente de si está más o menos alejadas de un centro o no. Y eso hay que planificarlo. Hay que planificarlo. No se trata de construir bloques. No, hay que planificarlos. Hay zonas en las grandes ciudades, en zonas de expansión, donde la vivienda se está pagando a unos precios increíblemente altos y no están precisamente en el centro de la ciudad, porque se planificó en su momento y porque se creó viviendas con una serie de características que la gente va, gente joven, etcétera, y no hay ningún problema. Y yo por eso no considero que sea barriadas. ¿Cómo está el mercado? Ahora mismo, por ejemplo, en Oviedo. Bueno, pues ahora mismo el mercado en Oviedo, sigo diciendo, ahora mismo está en un periodo de impasse la vivienda en alquiler, porque estamos en un momento de indefensión, un momento que la gente todavía no toma partido en ello, y la vivienda pues ahora mismo está, digamos, en un momento también de pensarse que los tipos de interés están subiendo. Cada vez es más difícil o es difícil conseguir un crédito hipotecario y la vivienda está cara, eso es clarísimo. Entonces, estamos en un momento difícil ahora mismo. Ahora mismo, si usted tuviera que aconsejar como profesional a un matrimonio joven, ¿le aconsejaría compra o alquiler? Yo le aconsejaría que comprase si el problema ya no es eso, puede comprar. Ese es el problema, si puede llegar a conseguir la financiación suficiente o dispone del dinero suficiente para comprar una vivienda. Es un momento idóneo, quizá se nos está pasando un poco, porque la vivienda lleva un periodo, aunque está parado ahora el incremento del precio de la vivienda, pero sí ha subido el precio de la vivienda últimamente, pero yo soy partidario de comprar, siempre. En la cultura española, creo que al igual que la portuguesa o pueda ser la italiana, la compra se impone frente al alquiler. Al contrario que en Europa, en Norte Europa, ¿no? Donde son más de alquiler. Quiero decir, en España ese sentimiento de la propiedad privada, quien no tiene un piso o un coche prácticamente no tiene nada, ¿vale? ¿Están tratando de europeizarnos al sistema de, no, usted alquile? Vamos a ver. Eso tiene bastantes lecturas. Hay una cuestión clara, sí es cierto que en España actualmente tenemos un 76% de propietarios contra un 24% de inquilinos. Digamos que en estos últimos años o en esta última década hemos pasado de un 20 a un 24, es decir, hay 4 puntos porcentuales que ha aumentado la vivienda en alquiler. Pero todo esto es la forma de vida o la forma de la sociedad. Por una razón, cada vez es más importante que el trabajo no esté centralizado. Es decir, tú eres de Oviedo, vives en Oviedo, estudias en Oviedo, pero cuando vas a buscar trabajo, te vas.
Y encima, quien te contrata te puede mover por todo el territorio. Entonces, ese es el problema. Vas a comprar una vivienda cuando no tienes un domicilio ya establecido para el resto de tu vida. Ese es el problema. O sea, no es que nos estén europeizando, es que realmente yo entiendo que las condiciones de la vivienda o del trabajo hacen que realmente sea utópico, o sea, muy difícil comprar una vivienda en propiedad porque nunca sabes dónde vas a acabar. Quiero preguntarle también, como profesional del tema y que conoce el sector, ¿la ocupación es un problema en Asturias? Gordísimo. En Asturias hablo. Sí, gordísimo. Con que haya una vivienda ocupada ya es un problema. Y lo hay. Hay gente, como todo en esta vida, el abuso del poder, digamos, ese señor que ocupa una vivienda, te da las vueltas necesarias, piensa que ahora mismo, en cuanto tengas una vivienda, vas a tardar como mínimo 2 años, 2 años y medio en poder volver a rescatarlo, volver a qué tal. Pero eso es de locos. Vamos a ver, a cualquiera. Bien. Quiero decir, si, y se me permita, por ejemplo, la frivolidad, si ahora mismo aterrizara una nave de marcianos aquí y le dijeras, para sacar a una persona de mi casa necesito 2 años, dirían, estáis locos. Quiero decir, esto tranquilamente y sin entrar en memes que circulan por las redes, se tendría que tardar 2 minutos. Pero el problema es que pasa lo que pasa. Realmente sí, de acuerdo, es de locos, pero es lo que estamos viviendo. Realmente, y eso lo que hace es volver a retrotraer también esa oferta en alquiler, porque el propietario, en el momento en que vea, y que encima ahora mismo con la nueva ley se protege a esa figura, vamos a ver, la ley, ¿qué pretende? Que el propietario particular tenga que asumir las obligaciones que tendría que tener el Estado. ¿Es obligación de un particular crear vivienda social o es obligación del Estado crear y dar una vivienda digna, como dice nuestra Constitución? Siempre lo dije. La Constitución española habla de vivienda. Sí. Y de vivienda digna, sí. Pero en ningún momento me dice que tiene que estar en el centro de la ciudad. Entonces, hay que dar una vivienda digna. Y eso es una de las obligaciones del Estado, sí. No es una obligación del propietario particular. Entonces, si a ese propietario particular le ocupan una vivienda, mal vamos. El otro día me decía uno, bueno, es que los ocupas... en el 90% de las veces están ocupando viviendas que son propiedad de los bancos. Perfecto, son propiedad de los bancos, pero es una propiedad temporal, porque no conozco ningún banco que su negocio sea tener viviendas, que vengan producto de créditos fallidos. En teoría, salvo que alguien me explique lo contrario, el negocio de un banco es prestar dinero y prestar servicios con ese dinero. No es tener viviendas, con lo cual si tiene viviendas o las cede, ahora ya no, pero en su momento las cedió a la Sareb o se las quiere quitar de encima como sea. Entonces no me vale quién va a comprar una vivienda que esté ocupada, nadie. Entonces, señores, vamos a poner a ese señor hay que darle una vivienda digna, vamos a buscar la solución. Que es un problema que no va a ser un problema de hoy para mañana, por mucho que mañana me diga a mí alguien, tú, director general de vivienda, arréglalo. No, yo no lo voy a arreglar, porque no lo puedo arreglar en 10 minutos. Es un problema de planificación de futuro. Hay que dar una solución a esa gente, pero realmente lo que no se puede dar es una solución, digamos, perjudicando y machacando al 95% de los propietarios, que son particulares todos. No se puede vestir un santo desvistiendo otro, ¿no? Claro. Me imagino. Bueno, pues creo que hemos realizado un pequeño diagnóstico de cómo está el tema de la vivienda en Asturias. Para muchos propietarios, todo esto de alquiler seguro y todo esto a la hora de alquilar, ¿es una solución o es un parche en la rueda? Bueno, alquilar seguro, lo único... Digo esta como digo otra. Sí, pero vamos a ver, el alquilar seguro significa que tú pagas a una sociedad o pagas algo para que, digamos, es un seguro como otro cualquiera, te puedan garantizar el pago mientras desalojas o no desalojas, te garantizan el pago de la renta y te garantizan los gastos de gestión de abogados procuradores mientras esto. Habría que ver, ¿merece la pena el coste que tiene? Porque, cuidado,
se anuncia mucho lo de alquiler seguro, Sí, etcétera, sí. etcétera. Perdón, es una sociedad con ánimo de lucro. Sí, sí, lógico. Ellos analizan a quién dan esa garantía. Sí. Vete con un señor que no te ofrezca garantías a ver si te lo aceptan. Y te dirán que no, claro. Bueno, así es. Pues Antonio Vega, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria en Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros y analizarnos, bueno, pues hacernos esa radiografía de cómo está el tema de la vivienda. Hemos descubierto que la zona tensionada es Cangas de Narcea, en este caso. Según dice Internet. Bueno, pues eso para que vean que Internet no siempre tiene la razón, ¿no? Porque Internet ha sustituido aquello de... te contaban algo y decías, no, hombre, y te decían, oye, que lo dijo la radio. Ahora es, oye, que lo trae Internet. Bueno, pues no siempre todo lo que trae Internet, en este caso, es palabra de Dios, amén. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Esta noche nos vamos muy rápido a los anuncios y en un momento estamos de vuelta para continuar el espacio de esta noche ya con los invitados que en esta jornada, en esta noche, formarán parte de la mesa de debate, de análisis y de tertulia. En un momento estamos de vuelta, hasta ahora mismo. Bueno, pues continuamos adelante. Después de la pausa publicitaria, después de hablar del tema de la vivienda, vamos ya con lo que es la mesa de debate, de análisis y de tertulia de esta noche. 4 invitados en esta ocasión para debatir a priori 3 temas que pasamos a enumerar. Vamos a hablar del bullying, bueno, pues esa lacra llamada bullying. Vamos a hablar del enfrentamiento entre el ministro Bolaños y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, o al menos integrantes de su equipo, en este caso responsables de protocolo, bueno, de la señora Ayuso. Y después finalizaremos hablando, unido a este tema, bueno, pues de las encuestas electorales. ¿Sirven para algo las encuestas electorales? CIS aparte y CIS incluido. ¿Sirven para algo las encuestas electorales? Bueno, pues para hablar de estos temas, que esperamos que sean de su interés, tenemos con nosotros 4 invitados, como les decía, que paso a presentarles. Voy por este lado. Adolfo Santos, que es conferenciante. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por traerme, Juan. Gracias a ti por venir. Lalo, profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Un placer estar aquí. Un placer para nosotros. Por el otro lado, Antonio Arias, economista. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas y lluviosas noches. Efectivamente, efectivamente. Y junto a él, Suan Bijande, que es periodista en Nortes. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar hablando del bullying. Bueno, pues palabra inglesa que significa más o menos pues acoso escolar, en este caso. Quizás no haya nada tan cruel como hacer daño a una persona indefensa, y quizás no hay nada tan indefenso como un niño. Hemos vivido casos con anterioridad. El último caso, o presunto caso, se ha dado en Gijón. Pero el bullying está ahí y no sirve cerrar los ojos ante él. Voy a comenzar pidiendo la opinión de Lalo, es profesor de chavales, bueno, pues de la edad en la que unos lo sufren y otros, lamentablemente, lo practican. Comienzo por ti, Lalo, el bullying. Pues el bullying es uno de los grandes problemas que tiene la educación. No es nada nuevo, esto viene de los años 70, toda la vida en los colegios hubo acoso de una manera o de otra, se vivía de una manera y ahora se sufre de otra. Quizás la voz que ahora se da a través de las redes sociales, la voz que se da a través de la prensa, el compañero Suan, pues está aireando la realidad de la situación en muchos centros escolares de toda España. Como bien dicen, no se puede cerrar los ojos al bullying y hay que actuar de inmediato y entender que efectivamente se sufre en silencio, en soledad, y que muchas veces ha pasado, o en muchísimos casos ha pasado de los centros escolares donde era más evidente antiguamente, quizás porque no teníamos las tecnologías, el acceso a las redes sociales, las nuevas tecnologías, la rapidez a las redes sociales, al ciberespacio y al cibertiempo, ¿no? Donde se escapa dentro de lo que es el ámbito de los profesores.
En mi caso particular no solamente soy docente, sino también he llevado pues, jefatura de estudios y en todos estos años de experiencia docente uno ha visto cosas que verdaderamente cuesta creer en chicos tan pequeños, en jóvenes de familias educadas, y no es una cosa que sea generalizada, pero está ahí, está latente, y cuando ocurre pues hemos de actuar, y se ha de actuar con la máxima contundencia. Bueno, abrimos el debate ya, después de esta exposición inicial. Adolfo, Joan, Antonio, el tema del bullying, ahí está, es como el elefante en la habitación, todos lo vemos, pero quizás no se quiere nombrar. Sí, cómo ha cambiado la perspectiva de la sociedad, ¿no? Cuando, permitidme ejercer un poco el mayor de los que estamos aquí, pues cuando yo estudiaba, pues a nadie se le ocurría ni siquiera cuestionar que esto era una patología, ¿no? O que era perseguible, o que no era algo bueno, pues aceptable, el escenario era el que era, y efectivamente ahora, a medida que nos hemos hecho mayores, nos hemos dado cuenta de la cantidad de gente que hemos visto sufrir sin saber que aquello era, porque hablar en los años 60 o 70, cuando yo estudiaba, de este tipo de patologías no era... Lo aceptabas, aceptabas en las reglas del juego, como la novatada en la mili, como una serie de cosas que no se cuestionaban, ¿no? Y bueno, yo creo que al menos la conciencia social ya hoy en día parece que es clara en su persecución, su detección y el debate, no creo que haya lugar a dudas, ¿no? Ahora se mezcla también con otro tema, que es el tema de los suicidios, que realmente es un tema espectacular y que, bueno, hoy, como hablábamos antes de comenzar, ¿no? El Día de la Libertad de Prensa, bueno, pues el papel de los medios de comunicación, pues sabes que hay un debate histórico si debemos de contribuir con la noticia del suicidio a que alguien tenga pues esa idea, ¿no? Pero bueno, realmente es espectacular, la cifra de la primera causa de muerte en este país de entre 15 y 30 años es el suicidio. Es aterrador. Adolfo, Joan. Yo la verdad es que creo que viví como estudiante los inicios de las campañas contra lo que luego se llamó bullying, pero que en aquel momento, a principios de los años 2000, era todavía acoso escolar. Y viví esa progresiva sensibilización con el tema, desde el punto en el que no ocurría nada y había que hacer como que nada ocurría, hasta el punto en el que algo ocurría, pero aún así los centros en ocasiones se comportan un poco como fortalezas, que tampoco quieren que estas cosas trasciendan por una cuestión de reputación y también de vergüenza interna, ¿no? De haber dejado que eso ocurra bajo su tutela. Creo que ahora estamos en un punto mucho mejor, pero también tengo la sensación de que cuando se avanza en una dirección se tensiona una cuerda. Entonces, con la publicación y con la publicidad que se da a estos casos, que todavía queda mucha publicidad que darle, porque todos los temas que afectan a infancia y a juventud quedan siempre en un segundo plano, pero con esta publicidad, aparte de que aumenta la sensibilidad, también parece que aumentan los casos. No sabemos si aumentan los casos o no. Pero al menos nos da o nos obliga, nos empuja un poco a preocuparnos. Cuando menos. Adolfo, por cerrar el turno inicial de intervención. A ver, lo han expuesto muy bien. Yo, por añadir, da para mucho esto, ¿eh? Yo lo que diría que estamos en un tiempo de grandes oportunidades y también de enormes riesgos. Entonces, eso pues a personas pues que no tienes la cabeza pues amueblada, en 18, 20 años, 16, es difícil tenerla, o menos, en esta época pues que vivimos de redes sociales, de muchas veces familias con más divorcios, todo esto influye en que muchas veces pues, las personas, esos riesgos, insisto, las redes sociales y de tu vida personal propia, familiar, es complicado para las personas, que es un papelón, que están en el ámbito educativo, pues gestionar, como muy bien dice Galo, la educación es muy complicado hoy día, ¿no? Pero también es una época de grandes oportunidades. Yo quiero quedarme con quiero lanzar un mensaje, no iluso, pero siempre intento cada vez que aportar esa visión de que yo conozco casos, yo no soy padre, entonces no puedo hablar de hoy día críos de 12, 13, 14 años, pero sí tengo muchos amigos, y hay gente que lo está haciendo muy bien. Ahora bien, hay que controlar, desde mi punto de vista, el uso del móvil
Oye, hay aplicaciones Family Link, me decían el otro día, hay aplicaciones para de alguna manera controlar el uso que puede dar un crío, no dar un móvil a los 10 años. Sí. Es vergonzoso ver un crío con 10 años con un iPhone de 1.500 euros por ahí en el... que eso pasa, dices, ¿qué estamos educando? ¿No? Entonces muchas veces eso es donde habría que pararse a pensar, ¿qué podemos hacer mejor? Porque hay casos que sí que se está haciendo muy bien, que ves que no haces un uso del móvil loco, porque nos puede pasar a nosotros. Yo reconozco que no trabajo en las redes sociales demasiado, pero pensar para un crío de 12, 14, 16, que vivimos en la época de los likes, hoy leían un periódico de una persona que presentó ayer un libro, Eduardo Infante, pues hablaba de que los likes son el nuevo... Compañero mío en el colegio durante muchos años. Bueno, el mensaje es bueno y además es que estoy de acuerdo. Es decir, el uso del móvil... y de las redes sociales ahora masivo, si no hay un control adecuado, es muy, muy, muy peligroso. Entonces acabo ya simplemente, diría, época de grandes riesgos y época de enormes oportunidades. Aprovechemos las oportunidades. No hay un perfil único del acosador. Es una de las cosas que nos sorprende muchísimo a la gente que estamos en el ámbito educativo. Quiero decir, no hay un perfil determinado. A veces los chicos populares, los deportistas que juegan en equipos de fútbol, que tienen un físico superior a sus compañeros, que en el vestuario pueden, lo que llamábamos en el colegio los abusones, no sé, de verdad, abusar de su físico, son las personas que entran a defender dentro de esa escala de esos 7 perfiles que hay, ¿verdad?, en torno a la víctima. Hay un círculo que se llama el círculo de Owens, donde está el acosador, los mirones, los que aplauden, los que no se quiere meter. Y por otro lado, a veces ves que la crueldad, y esto no quiero que se me malinterprete, pero es mayor en las chicas que en los chicos. La crueldad, la manera ¿verdad? Quizás el acoso con los chicos es más físico, pero con las chicas es más emocional y van a donde hace daño de verdad. Y siguen y sale y surge. En cambio, como tú decías, cuando íbamos al colegio nosotros teníamos un problema con un compañero y se resolvía de otra manera. Los problemas se resolvían de otra manera. Ahora los problemas quedan ahí y siguen. Y el ejemplo es Claudia, que con 21 años, estudiando psicología, no pudo superar la situación y decidió poner fin a su vida años después. Dejando una misiva, 4 años. Dejando una misiva que, retomando lo que tú dices, a mí como docente me preocupa mucho, porque al final señala a un colectivo. Dentro de ese colectivo, como en cualquier colectivo, como cualquier índole de la vida, no todos son buenos, ni todos son malos, ni todos son del mismo perfil. Hay unos perfiles limitados. El papel, el rol del docente, del tutor, del jefe de estudios, del centro, te tengo que decir que es activo y que es proactivo cuando se descubre o se sospecha de un problema de estos. Ahora hablamos de las políticas de safeguarding, de los protocolos. El presidente del Principado salió pidiendo una investigación con la máxima contundencia, pero volvemos a lo de siempre, es que llegamos tarde. Me duele decir esto, pero es que llegamos tarde, porque esto pasó cuando esta criatura tenía 15, 16 años. Y el ámbito de ataque y de crueldad puede llegar a ser de una magnitud y de una crueldad terrible, ¿no? Pero quiero preguntar, ¿por qué, andando un poco en lo que decía Joan, ¿por qué los colegios de mano niegan la mayor? Es decir, y en la mayor parte de los casos, el acosado acaba abandonando el colegio y marchándose a otro centro educativo y el acosador permanece. Es algo... Yo te puedo decir que no es así. Y te lo digo profesionalmente, no es así. No es así. Lo que pasa es que son casos muy complejos. La omertad, el silencio, tanto por parte de la gente que apoya, que ve y que calla, pero es que ha pasado en tantos y en cuantos ámbitos de la vida. Extrapólalo al mobbing o extrapólalo en los años del silencio, de los años duros en el País Vasco, donde todo el mundo sabía lo que pasaba y nadie se atrevía a señalar y se callaba por. Quiero decir, es una ley del silencio.
Es una ley del silencio y entrar en ella cuesta muchísimo. Y que se te abran las personas cuesta muchísimo. Y modificar determinados hábitos, determinadas conductas y determinados patrones de grupo cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Pero lo que hay que estar es sí o sí siempre al lado del que sufre. Siempre, desde el minuto cero, y no desconfiar. Pero es un Fuenteovejuna malentendido, es decir, está ocurriendo esto, pero yo no me voy a chivar, porque, oye, si me chivo, voy a ser el chivato de clase. Claro, como dice Lalo, es que hay unas reglas de convivencia que, de alguna manera, asumes si quieres sobrevivir mimetizado y el silencio forma parte de esto, ¿no? Lo que es difícil es decirle a la gente que hable de esto, que le cuente a su jefe de estudios, al tutor, el problema que tiene, ¿no? Es un tema difícil. La verdad es que, Lalo, no te arriesgo a la ganancia porque realmente vivimos una época donde, bueno, este tipo de cosas hay una sensibilidad y si pasa una cosa de estas, pues la gente pide responsabilidades y, bueno, la labor de los profesores, bueno, hay que extremar el cuidado. Yo, vamos, ahora que estaba escuchando me doy cuenta la enorme responsabilidad que tenéis. La educación, como cualquier ámbito de profesional de la vida, el periodismo a la hora de verter la verdad, la medicina, la seguridad, quiero decir, todo tiene sus responsabilidades. Mira, la educación es un campo precioso, pero muy poco reconocido y cada vez menos valorado por algo que decías tú, que es las familias. Las familias se ponen sí o sí siempre de parte de sus hijos. La mayoría de los casos, sí o sí. Por eso yo digo que de modificar determinadas, o aquello de algo habrá hecho, o por algo será. Y quiero decir, en el 100% de los casos, yo trabajo en la empresa privada, quiero decir, nosotros se puede decir que pasamos más tiempo con los hijos que los padres. Y creo que un gran tramo de credibilidad se nos tiene que reconocer y nos tienen que creer y se tienen que dejar guiar por el consejo y por la observación y por la actuación de los profesionales de la educación, y no son solo docentes, hay departamentos de psicología, hay equipos docentes, hay equipos de dirección y hay protocolos establecidos para actuar ante cualquiera de estas circunstancias. Pero coincidirás conmigo, y voy a apelar a Antonio, como bien decía él antes, como persona de más edad en esta mesa. En tiempos, cuando yo era escolar, Adolfo más o menos debe andar por mi edad, Juan debe ser más joven. En tiempos de Antonio entiendo también, si el maestro llamaba a casa o te decía que venga mañana tu padre a verme, tú temblabas como una hoja. Y ahora el que tiembla es el maestro. Y entonces no llama, porque claro, no, a ver si voy a llamar al padre y me monta un pollo aquí de la Virgen, claro. Tú temblabas, o sea, que venga mañana tu padre a verme. Claro, tú decías, ya hice las 10 de últimas. No quiero yo acaparar la conversación, pero... No, pero no, por ejemplo. No sé, digo, Juan es más joven que yo pienso que es más joven que yo. Sí, soy, creo que algo más joven, vamos, por lo menos. Yo, bueno, hay una cuestión que comentaba Lalo que me parece vital, que es todo eso que no son docentes y que forman parte de del aparato proactivo y también de la respuesta, ¿no? Realmente, cuando hablamos, el mundo jurídico siempre se divide en dos elementos. Uno es la culpa, que es el quién ha hecho qué, y otra cosa es la responsabilidad, que es, bueno, un entramado de relaciones sociales que existen y que amparan unas personas amparan a otras, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El sistema está preparado para esto. Llegamos tarde, es que es lo que comentamos, llegamos tarde. ¿Y por qué llegamos tarde? Pues posiblemente porque no tengamos los medios, los recursos adecuados, y los docentes son personas que tienen una formación amplia y que tienen una capacidad profesional amplia, pero quizás no tan amplia, ¿no? Y el sistema debería ser capaz de canalizar y de generar espacios seguros en los que las personas acosadas puedan decir su verdad. Una persona a la que tú interpretas, a la que tú lees como una especie de superior jerárquico, porque al final la clase funciona así y así en principio tiene que funcionar, hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Es esa persona en la que vas a confiar? Yo, en mi caso particular, en su momento víctima de acoso, no confiaba en mis profesores para estas cosas. Confías en el orientador o la orientadora, y muchas veces el orientador o orientadora tampoco tiene la capacidad profesional para dar un tratamiento adecuado a esto. Entonces yo pongo la vista sobre el sistema,
sobre los medios que hay y sobre las políticas de salud mental y de educación pública o de educación de cualquier tipo que hay sobre la mesa. Yo creo, perdón que te interrumpa, yo creo que un rol fundamental lo tiene la familia. Es decir, en el colegio se enseña, pero se educa en casa. Nosotros contribuimos a la educación, pero el niño tiene que venir educado. Es decir, entonces, un rol importante, mira, yo detalles profesionales evidentemente por confidencialidad no te puedo dar, pero sí te puedo dar mi experiencia personal. Mi hija, una de mis hijas, en una ocasión, pues virtió una serie de comentarios sin maldad, pero que generaron malestar en otra nena, cuyos padres eran muy amigos nuestros. Bueno, eso se solucionó en casa y te garantizo que las medidas que adopté, que quizás no fueran las más correctas, seguro que no fue la más correcta, pero nunca más volvió a ocurrir. Y eso se tomó en casa la medida. No se tomó ni en el colegio, ni el mediador, ni el orientador, ¿sabes? Entonces, la familia es un activo importante y hay que hacer un llamamiento a las familias que miren por sus hijos, que conozcan a sus hijos, que sepan lo que sus hijos hacen durante, después y antes de ir al colegio, que es donde se van a producir pues los acontecimientos estos tan desagradables. Ahondando en esto que comenta Lalo, yo cuando hablamos del bullying siempre cito, ustedes, los que estáis en esta mesa, lo habéis visto, la plantilla que forma parte de esta casa es tremendamente joven, insultantemente joven. Hace aproximadamente 5 años, una de las compañeras mías que trabaja aquí refirió una anécdota del colegio, del instituto, dijo, y se metían con ella, con una compañera, porque era gorda. ¿Y por qué había que meterse con ella? Y la respuesta que me dio, todavía la recuerdo porque me dejó temblando, dijo, bueno, se metían con ella porque con alguien hay que meterse. O sea, era como, con alguien teníamos que meternos. Entonces, era a aquella le tocó. Y mejor que con uno mismo, claro. Porque... Claro, entonces, qué bien que yo libré porque ya hay quien lleva los palos, porque ya hay quien lleva, bueno, pues todo este mal trago, ¿no? Es decir, daban por asumido que alguien era el que las tenía que llevar. Y eso verdaderamente me causó pavor. A ver, somos cómodos, eso no ha cambiado nunca. Ni antes ni ahora. Cuando digo somos cómodos, quiero decir, al final, pues, lo ha dicho ahora Antonio, lo ha insinuado, ¿no? De alguna manera, mejor que meterte contigo o decir, es lo mismo que mejor que asumir tu culpa, se la ha hecho a otro, ¿no? Es triste, pero a ciertas edades encima, vuelvo un poco al mensaje de antes, cuando no tienes esa personalidad formada, a ciertas edades, pues claro, eres... no quieres, que tienes miedos, tienes vergüenzas, entonces pues que, imaginaos, pues le preguntan en clase a un crío de 14 años, pues antes que igual hablar y decir me equivoqué o o al revés, o te echas tú la culpa por no decir a los demás, o sea, entonces no tienes tu personalidad formada y somos... Insisto, somos cómodos. Hay gente que va a echar la culpa a los demás, hay gente que de alguna manera se calla y no sabe ni si se la está echando a ella, pero es lo que pasa muchas veces, vas tragando con cosas, no lo dices en tu casa, pues estoy sufriendo acoso, ¿no? Vas tragando con problemas y luego la cosa estalla. Entonces, yo creo que el ser humano es así, hasta que uno no... Imaginaos, es como hablar en público, hay gente que pasa auténtico pavor y toda su vida es incapaz de esto que estamos haciendo para nosotros. Alguna gente dice... No puedo. Entonces, hasta que no te pones y no... Entonces, tienes que tener tu personalidad formada y decir, oye, me atrevo a equivocarme, pero quiero ayudar. Quiero... Eso, a esas edades, esto que estamos diciendo, no lo entienden. Están pensando, oye, yo quiero salir el fin de semana, o yo quiero mi móvil, o yo quiero ligar con esta persona. Tienes la cabeza en otro sitio. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a esas personas? Como bien dice Lalo, en casa eso es vital, educar bien, pero ¿qué pasa si vienen mal educados? Pues ¿qué podremos hacer? Pues mejorar el sistema. Como bien decía también, como bien comentaba, pues oye, al final, ¿cómo podemos mejorar el sistema? Hemos hablado de varias patas. La pata, pues oye, vamos a buscar el ámbito educativo, mejorarlo lo máximo posible. Pero es que no todo el mundo puede ir a un colegio privado, bueno, que te adoctrinen con valores humanistas. Nadie puede, no todo el mundo puede. Entonces, ahí también se dan casos, ¿eh? Hay de todo, pero se dan en la pública, en la privada, en la concertada y en el Susun Cordan. Hay de todo, nada es perfecto, pero sí que es verdad que como todo, yo creo que hay sistemas... Desde mi punto de vista, si te educan en valores humanos, creo que es mejor muchas veces que si no se da, ¿no? Pero bueno, eso es una opinión personal. Y luego ya, y acabo,
una pata que no hemos tocado, la parte también sanitaria. Es decir, la parte sanitaria, ahora parece que va a haber protocolos o que va a haber un plan para detección o no sé qué. El problema ¿es humo o va a ser realidad? Porque la cuestión es, ¿queremos de verdad meternos en temas? Porque te pones muchas veces y dices, ¿qué está pasando, ¿no? a nivel sanitario? Todos estos protocolos y todas estas historias es burocracia. Y el trabajo de campo se tiene que dar y solucionar de forma quirúrgica y de forma activa en el sitio donde se produce, que es el centro escolar o, en su defecto, en el tiempo libre del alumno, que es el que está utilizando el móvil. Lo demás es burocracia y papeleo que en realidad no sabes ni quién lo lleva. Pero dicho esto, yo desde aquí quiero dar un recuerdo cariñosísimo a la familia de esta chica, por supuesto. Ponernos al lado de todos aquellos que sufren y decir que la educación tiene muchas más cosas buenas y estamos formando personas y estamos formando estupendos estudiantes que por lástima se nos van de Asturias y exportamos talento, y que el bullying a veces pasan estas cosas, pero que no es el día a día de los colegios. No, correcto, bueno, pues sirva. Sí. Solo un inciso. Nada. Yo no estoy nada de acuerdo, nada. Al final sí podemos hacer desde el ámbito sanitario. Es decir, lo que no se puede es dar pastillas. Es decir, un médico tiene que tener vocación humanista. Sí. En esto, pues oye, cualquier libro de Marián Rojas Estapé, psiquiatra muy potente, por cierto, y muy didáctico, da igual el de las cosas buenas o el de persona vitamina, cualquiera de esos dos tenía que estar en el ámbito educativo como lectura obligatoria. Como antes estaba pues el de Luis Martín Santos, el de Tiempos de Silencio, lectura obligatoria, y formar también, no tener a los médicos muchas veces metiendo papeles, y escuchando a la gente, porque escuchando a la gente, cualquier persona, puedes ayudar a los críos a que se centren, a que se orienten. Todo integrado, la parte médica, la parte educativa, con la parte familiar, que muchas veces no puede o no sabe hacerlo porque estás divorciado, porque lo que sea, y el crío está hecho polvo y está muy perdido. Todos trabajando en común. Lo que está muy claro es que los políticos no van a resolver el problema porque digan en un momento esto se va a corregir. Así no. Es trabajo continuo de muchas personas y todos a una. La cuestión es, ¿queremos? Precisamente de los políticos, cerró Adolfo este tema, precisamente de los políticos vamos a hablar en el segundo tema, ¿no? Vamos a ver, seguro que han visto las imágenes, celebraciones del día del 2 de mayo en Madrid, fiesta de la Comunidad Autónoma. Un ministro del Gobierno de España, el ministro Bolaños, trata de acceder a la tribuna presidencial, donde están todas las autoridades. Le sale al paso una encargada de protocolo y dice, no, ya está, ministra, ya está la de defensa, usted no está invitado, no puede pasar. Rifirrafe de rigor. Pues decía el presidente, el que fue presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que lo importante era la foto. Bueno, pues la foto ya salió. ¿Se buscó? ¿No se buscó? ¿Buscó la presidenta de la Comunidad de Madrid la foto de no te dejo subir? ¿Buscó el ministro la foto de no me dejan subir? Se ha convertido la política en un patio de colegio, nunca mejor dicho, de yo no te ajunto y yo contigo entonces no juego, pues voy para que vean que no me dejas jugar. Bueno, ¿qué les sugiere? Todo esto que ocurrió entre Bolaños, Ayuso, Bolaños. También hay una foto de frío saludo entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro Bolaños. Verdaderamente, el presidente de la Comunidad de Madrid, en mi opinión, va saludando una fila de ellos y puede ser tan frío el de Bolaños como el de otro. Da la mano, Tampoco vi excesiva frialdad. Incluso el ministro la coge por el brazo. No sé. Bueno, hay que sacar cuenta todo. Bueno, por ejemplo, comenzaba antes por Adolfo, comenzaba antes por Lalo. Vamos a comenzar ahora por esta parte. Joan, Antonio. Yo he de decir que tengo que romper una regla para hablar de esto, que es hablar de Madrid. Estoy absolutamente saturado por la actualidad madrileña hasta tal punto que tengo que obligarme a leer prensa local. Esto me ha llevado a trabajar de ello. O sea que correcto. Todo adecuado, todo bien. No entiendo muy bien por qué tanto lío. Yo creo que al final el lío es un síntoma de algo mucho peor, que es la conflictividad enorme que existe entre representantes institucionales y la polarización. En un clima normal, incluso en este caso en el que es un signo político y otro, creo que no habría habido ningún problema en que el ministro Bolaños subiera a hacerse la foto como representante institucional del gobierno, a pesar de que hubiera otra ministra. Y realmente lo hay, yo creo que un poco para buscarnos a nosotros, ¿no? Para generar carnaza y que vayamos a morder.
Tampoco comparto mucho este Sí, conflicto. yo diría, pues, complementar esta opinión de Joan, ¿no? Hemos descubierto los jefes de protocolo. Sí, Menudo colectivo. Bueno, cuidado, yo tú no, hay quienes tú ya no. los conocían ya. Pero bueno, hemos Jefes descubierto... de prensa, jefes de protocolo, jefes de gabinete. Esto es terrible, ¿no? Yo que he organizado docenas de congresos, pues ya sabes que en un momento determinado se presenta allí un señor, una señora, y preguntan, ¿dónde va a ir el presidente? Aquí. ¿Y quién va a estar ahí? ¿Quién va primero? Y tal. Eso es el orden del día. Todos los que hemos estado en eso, incluso... lo tienen escrito, lo han pintado allí a la izquierda, a la derecha. No, aquí no puede estar. O sea, esto es así. No es, efectivamente, no es algo superfluo, no es un tema de estos que puede verse como una carga y tal, en absoluto, ¿no? Porque los hechos están bien y años después, recuerdo una de las grandes jefas de protocolo, como era Flor Melón, la del Principado, ¿no? Bueno, pues pedimos un expediente de 4 años antes porque repetíamos un acto y allí espiamos, allí estaba todo pintado, cómo había salido, etc. O sea que quizás la opinión pública no sabe lo extremadamente cuidadoso que es ese proceso, ¿no? Y luego, bueno, lo segundo, ¿no? Cómo estos asuntos pueden parecer esos secundarios, pero que representa. Ese día por la mañana yo escuché por la radio que eso iba a ocurrir. O sea que no era algo que era surgió... el desencuentro anunciado, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Y cómo cambian las cosas que si hubiese sido en lugar de Alejandra Blázquez, que todas hemos descubierto, ¿no? Sí. Hubiese sido al revés, un hombre el que impide el paso de la ministra. ¿Cómo hubiéramos cambiado? Eso para que reflexionemos un poco todos en la situación, cómo hemos cambiado los roles, ¿no? Bueno, pero que esto es así y convivimos con ello, lo vemos con naturalidad, pero de vez en cuando la opinión pública que no sabe que está una guerra por ahí debajo de los jefes de protocolo durísima. Bueno, ¿recordáis cuando hace 20 años Álvarez Cascos quiso presidir un acto, la guerra con Sergio Marqués? Eso fueron energías desperdiciadas en el asunto. Pero bueno, y en una época en que en la universidad, otro de los grandes clásicos a nivel nacional de las personalidades reconocidas, que es Carlos Fuente, que trabajó en el Ayuntamiento de Oviedo y promovió los estudios a nivel nacional, estudios universitarios que se pueden cursar hoy en día como especialidad en este tema. Bueno, pues se convivía y eran respetados y se creó toda una red de conocimiento alrededor de la Fundación Príncipe de Asturias en aquel momento, Princesa ahora, que generaba tal nivel de autoridades y tal, que el sitio donde más se dominaba esa materia obviamente era en Asturias y la Fundación Princesa actual, ¿no? Porque habrá pocos actos, voy a decir, en España o en Europa, quizás en Nobel, donde confluyan tal número de complicaciones que se tienen que resolver pacíficamente, pero se resuelven. Y una última cosa que dicen, se nos olvida el jefe de gabinete del ministro, que no pasa. Ese fue el que no hizo los deberes. Perdonadme tal, porque hasta ahora estas cosas se deben de resolver. En los grupos A y grupos B, pues este tema se resuelve entre los grupos B. Y cuando llegan los grupos A se dan unos abrazos enormes. ¿Por qué? Porque para eso están los colaboradores, ¿no? Entonces, quizás yo creo, como conclusión, de que él sabía lo que iba a pasar, esto estaba escrito, se le habría dicho, pues no vayas porque no vas a pasar. O vete porque queremos la foto. Bien, también, pero yo no sé, juraría que la opinión pública a mí, yo lo hubiera dejado pasar, si hubiera sido tal, lo hubiera dejado pasar, pero reconozco que no merecía pasar. No merecía pasar porque el tema estaba hablado, debatido, y decimos a ver quién es el más chulo de la cocina. Bueno, pues, efectivamente, pues ahora hemos descubierto que la próxima presidenta o la futura, la primera presidenta del Estado español va a ser la señora Ayuso. Por mucho que le fastidie a otros, no va a ser esta mujer que parece que tiene las ideas muy claras y encima tiene suerte. Nosotros. Y cae bien, además, a una mayoría, y me apoyo en los resultados electorales. Lalo, Adolfo, ¿fue un choque programado? ¿Fue una voladura controlada? Controlada no, pero fue un choque programado, es decir, ¿salgo de casa sabiendo que va a pasar esto por parte y parte? Nada de lo que ocurrió ayer fue fruto de la casualidad. Absolutamente nada. Nada. No hemos nombrado al cerebro gris que está detrás de todo esto, que es el hacedor de Ayuso, que es Miguel Ángel Rodríguez.
Miguel Ángel Rodríguez es la persona que está en la sombra y que ayer pasó uno de los mejores momentos de los últimos 10 años. Miguel Ángel Rodríguez escenificó ayer el frenazo al Partido Socialista, al gobierno, y encumbró, a mi juicio, en mi humilde opinión, a Isabel Ayuso a los altares. Se habla, hoy hablaba la prensa, de que quién era la víctima, si Bolaños o Ayuso. Yo creo que Bolaños se equivocó completamente. Bolaños ayer, si observan los movimientos, son totalmente premeditados, se le asigna un sitio de preferencia, a sabiendas de que no está invitado y que aunque la ministra que iba a acudir delega en él no está invitado al acto. No está invitado al acto. Y como muy bien dices, su jefe de gabinete, su equipo de protocolo debería de haber manejado esta situación. Y en el momento en que Isabel Díaz Ayuso, pasa, es cuando este hombre arranca, bueno, la misma cara de la ministra que está ahí, se ve como gesticulación compañera diciendo, mira la que se va a preparar aquí. Y la foto lo que refleja es la fortaleza de un equipo de mujeres, con la presidenta a la cabeza, 2 miembros o miembros en este caso, ¿no? Del equipo de Ayuso, que frenan a 4 o 5 hombres fuertes del gobierno de Sánchez. Y este es el mensaje que ha calado en la sociedad. Y Madrid ni se compra ni se vende. Y lo que pasa en Madrid, lo dijo Isabel Ayuso, tendrá repercusión nacional. Todos hemos visto la postura contundente de Ayuso. Se dice que estaba destinada para captar los votos de Vox, que tienen dudas acerca del Partido Popular, ese voto blando de Vox. Y yo creo que Ayuso lo consiguió. Y el refrendo lo tuvo la tarde en las ventas, donde, bueno, pues llevó más vítores y aplausos que cualquier torero de los que toreó. Adolfo, por cerrar el turno inicial, hasta aquí ha llegado la política, quiero decir, ahora ya no es, oye, ¿qué deciden los políticos? Sino, a ver qué pasa cuando se vean. Esto es como, va el Madrid a jugar a Partizan, a ver qué pasa. ¿Qué quieres que te diga? Yo, desde luego, las sorpresas ya mi capacidad tampoco se ha llenado, porque ves que es una tras otra, ¿no? Yo me quedo con el mal ejemplo que trasladas a la sociedad, sinceramente, sin entrar en, porque ya se ha comentado todo muy bien, dices, oye, ¿lo sabían, no lo sabían? Puedes tener una opinión, puedes tener otra. Lo que está claro es que el mensaje... A ver, si el mensaje que se traslada es triste, porque mira, yo el otro día veía una entrevista de Pepe Mújica, del antiguo presidente de Uruguay, y sin ánimo de compararme, pero me gustaba, eran en la Universidad de Oxford, estaba ahí hablando. Populista, Bueno, pero es que yo, ya sabes un poquitín mi posición, yo, más que hablar de políticas o de ideologías o de discursos, perdón, o de dirigentes, o de roles. Yo hablo más de ideas, o sea, entonces, y Pepe Mújica yo creo que va por ahí, siempre fue por ahí. Entonces, él pues hablaba un poco de la historia de Uruguay, de los últimos 45 años, al final se daban de leches y luego dejaban de dárselas porque estaba el país. Entonces, eso creo que es importante, ¿no? Y aquí, pues no, dices, pues puedes ver a Ayuso, pues que naturalista, como se ha dicho, oye, comunica bien. Casado también comunicaba bien hasta que dejó de comunicar bien, era un bluff. Pero esta comunica bien, lo tiene claro, tiene carácter, que es la gran diferencia que no tiene otra gente que hay por ahí. Es mujer. A ver, sin entrar yo ahí, más que entrar en sexos, me importa, yo opino que es una persona que tiene carácter, tiene capacidad y lo tiene claro, un poco lo que se ha dicho. Entonces, ella ya ha hecho los deberes en su autonomía, Entonces dice ella, pues oye, ¿qué puede pasar en las nacionales del año que viene? ¿Que se estrella Feijóo? Vaya detrás y coge el timón, tiene 20 años menos que Feijóo, coge el timón y, como bien dice Antonio, pues ella está pensando seguramente presente-futuro, que eso está muy bien, que es lo que hay que pensar, oye. Entonces, yo creo que, con esto que quiero decir, y acabo ya, porque veo que tiene muchas ganas Juan y yo lanzo muchas ideas, ¿no? Es simplemente... Lalo, perdóname, es simplemente... Bueno, Juan también. Es simplemente... Ella yo creo que sí que sabía lo que hacía, como bien se está diciendo. Si me tengo que mojar, yo diría que sí que sabía lo que hacía y el tema de protocolo lo tenían bien estudiado. Y sinceramente creo que quedó un poco peor todavía el Partido Socialista, porque el otro es decir, oye, por mis narices yo llego aquí, entonces... Pero da igual, me quedo con la imagen. Es que a mí me da exactamente igual uno que otro. La imagen es lamentable,
y mi capacidad de sorpresa creo que no se termina de agotar. Sí, adelante. Yo creo, aquí se cobraron un par de deudas pendientes. La deuda del año pasado, el feo que le hizo Sánchez a Ayuso, que parece ser que el año pasado, estando invitado de Legón Bolaños, diciendo esto para mí nada, y se cobró la pandemia de Madrid. Se cobró los silencios, los ataques durante la pandemia a Madrid, y a mí me parece que Ayuso, ojalá tuviésemos un Ayuso en Asturias, Ayuso en la pandemia peleó por Madrid, peleó por los madrileños. En Madrid se vivió mejor que muchas otras comunidades en Madrid, en España, en la pandemia. Así se lo reconocieron, los teatros estuvieron abiertos. Recuerdo al componente de Mecano que fue premiado poniéndose a los pies de Ayuso y diciéndole gracias por permitirnos trabajar, gracias por apoyar a nuestro gremio. La hostelería también en Madrid estuvo mejor. Y Ayuso se está cobrando deudas, se las está cobrando. Y yo creo que se las está cobrando pública y bien, públicamente y bien. ¿Es una piedra en el zapato de... Una piedra no, una roca de dimensiones considerables en el zapato de Sánchez? Respecto al reconocimiento a Nacho Cano, recordar que además fue un reconocimiento en periodo electoral, lo cual, bueno, estuvo ahí en liza si era impugnable o no, legal o no. Bueno, nunca prospera. Pero fue merecido, ¿no? Bueno, a mí preferiría que no me preguntara nadie sobre lo que merece Nacho Cano, pero porque soy músico. Correcto. Pero nunca prosperan esos recursos ante la Junta Electoral, ¿no? Tiene que ser muy gorda para que prospere. A veces prosperan. 9 de cada 10 con los brazos amarillos en el Parlamento y tal, pero bueno. A mí me parece que con Ayuso pasa algo parecido como lo que pasaba con Aguirre en su momento, ¿no? Madrid es verdad que tiene esa vocación nacional siempre. Lo que pasa en Madrid trasciende para desgracia de los propios madrileños, que no tienen política local, porque toda su política es nacional. Y de hecho ellos no votan a candidatos arraigados en Madrid, al Parlamento español, sino que votan a los primeros espadas. Eso es un problema, porque están descapitalizando la política local madrileña. Dicho esto, yo no creo que Ayuso vaya a ir más allá de Madrid, porque es que tengo la sensación de que es uno de estos perfiles que igual cae muy bien en Madrid, porque tiene una postura identitaria muy fuerte, como los nacionalistas en Cataluña, pero más allá de Madrid, yo creo que tiene un aire de soberbia que no va a terminar de agradar al electorado en general, y alguien en su equipo lo tiene que saber, supongo. Yo creo que ella está muy bien en su plaza. Voy a preguntar a Antonio. Antonio, Vox, cuando surgió, cuando creció y ahora está ahí, se nutre principalmente de votos del PP. Gente que abandonó la casa común del PP y se fue a Vox. ¿Sería Ayuso la que podría dinamitar a Vox? Es decir, ¿una Ayuso candidata haría que Vox se vaciara porque el votante de Vox puede decir, ojo, con Ayuso bueno, sí? Está pasando y ha pasado en Andalucía, ¿no? Si os fijáis, la enorme crítica que tiene en este momento el Partido Socialista es esa jaula de grillos en la que se ha convertido la izquierda, que, con todo el cariño para mis queridos compañeros, hace que un sector escape, otro no quiera saber. Bueno, al final se divide y, como bien decía, un artículo interesantísimo, que si quieres comentamos en el siguiente módulo, Iván Redondo en La Vanguardia, efectivamente, la división de la izquierda está dándole el poder a la derecha en las siguientes elecciones. En este sentido, el electorado de la derecha ha sido muchísimo más práctico. Ha empezado en Andalucía, parece que en Madrid asisten a lo mismo y van a conseguir, frente a la división de la izquierda, la unión de la derecha. Claro, ratifico lo que dices tú. Efectivamente, la piedra en el zapato no es solo para el Partido Socialista, sobre todo es para Vox. Correcto. En tanto en cuanto Vox no pierda el norte, como se ha perdido, por ejemplo, aquí en Oviedo. Ahora mismo, dentro del propio bloque que vamos a hablar a continuación, no sé si saldrá o no saldrá, pero ahora mismo se habla de 15, 16 ediles en el Ayuntamiento de Oviedo para el Partido Popular. Y eso es de una mala gestión aquí en Oviedo del tema de Vox. Sobre 27. Exacto. Cantelli ahora mismo
Ahora mismo tiene mayoría absoluta en Oviedo. Y eso no se daba hace años. Y hace poco estaba aquí Vox frotándose las manos a ver qué concejalía cogemos. Cuidado, que igual no se le necesita. ¿Qué está pasando con Ayuso? Está cogiendo ese voto que se fue, ese voto blando de Vox que se fue por descontento, por lo que sea, y vamos, va a arrasar en Madrid. Y estoy contigo, no creo que vaya más allá, en tanto en cuanto Miguel Ángel Rodríguez no se lo pida, o la prepare para. Bueno, tampoco Feijóo quería, seguramente, no había planteado en ningún momento tener que dar, ese escenario no se contemplaba, había un proceso natural, se sabía, esto es como todo, era cuestión de esperar, Casado le tocaría dentro de X tiempo, cuando hubiera un desgaste y tal, y bueno, tampoco se sabe, ¿no? Efectivamente, pero Feijóo tiene un viaje de retorno, Feijóo puede dejar de ser un líder nacional, volver a Galicia y no pasó nada, quiero decir, ya lo hizo Fraga, era un líder nacional, se fue a Galicia, virreinato y... Feijóo puede ver perfectamente pues ser amo de casa porque para eso tiene una esposa multimillonaria. Sí, también por otra parte, efectivamente. Pero el relevo natural de Feijóo sería Ayuso. ¿Entiendes? Sí. Ahí coincido. Sí, yo creo que esa es la tendencia natural y está gestionando, claro, efectivamente, el apoyo en este sentido de alguien tan veterano como Miguel Rodríguez, que lo sabe todo. Yo estoy convencido de que cada debate, cada palabra que se dijo ayer, lo de 23, tal, ¿por qué 23 y no 21 ni 22? Se dijo 23. Cada palabra está medida, ese escenario está, y es que los de protocolo no improvisan nunca, ¿no? Y eso, ya me imagino una reunión de, bueno, esto casquería, tal. No, eso es representativo de la importancia que le dieron todos, y allí en esa mesa estoy viendo a todos los que se han mencionado aquí, todos diciendo, y cuando ocurra esto, ¿qué vamos a hacer? Tú, Alejandra, ¿qué vas a hacer? Claro. Y tienes que estar pendiente de eso. Está pendiente, vamos. Ensayada la jugada. Que le dieron la importancia. Pero no obstante, y antes de que se me olvide, ahondando en el tema de la importancia de los jefes de protocolo, gabinete, prensa y demás, me decías, o decías, Antonio, le han metido un gol al jefe de gabinete o de protocolo del ministro. Esto sin hacer partidismo, el Partido Socialista podría hacérselo mirar. Yo creo que se obcecaron. No, voy a más. Cuando el presidente del gobierno fue de viaje a Marruecos, la bandera de España estaba al revés, con el escudo mirando hacia abajo. Yo entiendo que Pedro Sánchez no tiene que estar pendiente de para dónde mira el escudo, pero tiene 40 que van con él, que pueden decir, presidente, esa bandera, el escudo está para abajo, y dices, hasta que no lo pongas bien yo no me siento. En plan Manolete en la Plaza de México, hasta que no esté la bandera. Es que no tiene que decirlo él, basta cuando dice, no va a entrar, no va a salir del coche, no va a salir del coche. Exacto, no va a entrar hasta que la bandera no esté bien. Esto lo hemos visto en muchísimos casos. Yo no sé quiénes iban con él. El coche está dando vueltas hasta que yo le diga que puede salir. Y entrar aquí te va a dar un abrazo. Esto, vamos, no descubro nada, que esto es muy habitual. Dice, bueno, esto es algo superficial, algo pijo. No, nada pijo. Es la labor de ellos. No me lo parece. Dice, aquello que decían de cuando los premios Príncipe, ¿no? que el jefe de gabinete de uno de los dos dijo, no aterriza el presidente de Israel, efectivamente, no aterriza si no te comprometes a esto. Están dando vueltas. Sí, dando vueltas. Efectivamente, pues en términos de auto, pues así también lo mismo. Así es. Bueno, decía, y con esto voy al tercer tema, decía Lalo de las encuestas preelectorales, voy a comenzar por Suan. Las encuestas preelectorales, ¿sirven? ¿No sirven? No voy a ir al tan traído llevado CIS, vale, no voy a ir ahí, que también podemos ir, pero ¿sirven, no sirven? ¿Marcan, no marcan? Sirven para lo que sirven. Hay una serie que a mí me gusta mucho, a cualquier persona a la que le gusta la política creo que le tiene que encantar, que es El ala oeste de la Casa Blanca, que además sigue la vida y obra de miembros del gabinete del presidente de los Estados Unidos. En el que, bueno, hacen una reforma de la normativa del censo. No voy a entrar en ella, pero es muy interesante. Y una de las cosas que dicen es que si realmente esto sirviera para todo, no haría falta elecciones, porque simplemente habría que hacer una estadística, se tira estadística y lo que diga la demoscopia, que tenga un reflejo en el Parlamento. Yo creo que sirven para lo que sirven para hacerte una idea y sobre todo sirven para los partidos, para ellos lanzar un mensaje. Una encuesta encargada por el Partido Popular que les da muy pocos concejales, pues posiblemente lo que esté haciendo es intentar arengar a los suyos para que se movilicen más o a los otros para que se confíen. Una que les da muchos, pues también lanza el mensaje en dirección contraria.
No creo que nos tengan que servir a ellos para bajar los brazos o no. Creo que son mensajes que forman parte del juego democrático, de la estrategia. Sí. Antonio, Lalo, Adolfo. A ver, las sirven, no sirven. Yo para mí sirven para bastante poco. Ahora bien, algo sirven, hombre. ¿Qué sirve más? Tu criterio propio. Es decir, influyen. Sí, a ver, todo influye, insisto, pero al final es como leerte un periódico. Si solo te lees El País todos los días, pues va mal. Si ves la tele generalista, yo prefiero verme cuando me interesa. Prefiero ver un programa como este, que tienes una opinión independiente, que sabes que vas a decir lo que consideras, que ver un programa. Si estás atocinado viendo Telecinco, viendo La 1 y leyendo El País, pues lógicamente, insisto, es una palabra que llega, ¿no? Estás atocinado. Entonces, lógicamente, estás dirigido, manipulado, y las encuestas, pues, si vives creyendo que las encuestas son definitivas o vas mal, porque solo hace falta ver lo que pasó cuando perdió el gobierno en el 2004 con el tema del 11M, sí. Pues oye, ¿sabes? Pero había un factor independiente. Bueno, pero hubo una mala gestión. Es decir, si ese día se hubiera sido honesto y se dice, mira, yo no sé quién fue, pero no sé quién fue. Lo que no puedes decir es con toda claridad lo que se dijo, eso fue un error. Eso fue un error desde el punto de vista. Yo ahí, y eso sería una muy larga polémica, yo creo que el 99% de los españoles, hasta determinada hora, no dudaron de quién era. ¿Vale? No dudaron de quién era. ¿Vale? Era el que todos pensaban que era lo más lógico que fuera. Se empieza a dudar a partir de un número. Empiezas a dudar a partir de un número. Yo aquello siempre lo recuerdo, lo recordaré como si fuera ahora. Me levanté por la mañana, me estaba afeitando en casa, de que ya me afeitaba todos los días, puse la radio, como le ponía siempre, y dije, no, ha habido un atentado en la estación de Atocha, por ahora con 5 muertos. Y estaba afeitándome, seguía afeitándome, joder, otro. Vale, pero seguía afeitándome tal cual, porque ya era algo con lo que ya vivías. Cuando cogí el coche para ir a trabajar, me dijeron, se eleva la cifra a 25 muertos. Y ahí dije, hostia, se pasaron. Luego, si quieres, me explico, ¿eh? El viernes... Y cuando ya llega a la cifra que llega, dices, igual es demasiado para que sean estos. Esto fue un viernes, ¿no? Termino simplemente por el argumento, ¿no? El viernes puedo estar de acuerdo, el sábado no, ¿eh? Es decir, llega un momento que tienes que ser honesto y decir... Yo veía la tele y estaba diciendo, me están mintiendo. El sábado veía la tele a las 8 de la noche, el día de reflexión, y digo, me están tomando el pelo. Y eso lo pensó mucha gente. Luego, cuidado, y por eso cambió. Es decir, las encuestas, ¿qué quiero decir con esto? Son lo que son, luego los hechos cambian. Estados Unidos, cuando ganó Trump a Hillary Clinton, ni Dios apostaba que iba a ganar Trump. ¿Pero qué pasó? Insisto, lo que he dicho al principio, Trump, nos puede gustar o no, como Ayuso lo que ha dicho, pues puedes pensar que es arrogante y tal, pero lo tiene claro. Y va con su criterio, y va a tope. Y tú me puedes decir A, yo voy a decir B. Si me convences, tal, pero si no, voy a seguir y pum, 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 pum. Y así es como se consiguen las cosas. Tú ten un criterio y estúdiatelo y sigue. Yo por eso veo a Ayuso, yo la veo... a Lalo con números, voy a dar el turno antes a Antonio para que Lalo pueda luego desplegar esos números o desglosar esos números. Antonio, ¿las encuestas marcan tendencia, quiero decir, influyen? Totalmente, permiten, por ejemplo, mantenerte al margen de las polémicas. Pues si tú tienes una tendencia que es clara, no digo que estés justo, efectivamente, justo pues corres riesgos, pero cuando ya tienes tendencias manifiestas, pues te permiten eludir el cuerpo a cuerpo, tal. Yo entiendo que, claro, yo creo que es muy útil ir el primero en las encuestas, por supuesto, como el primero en la liga, solo tiene ventajas. Pero no olvidemos una cosa, con el actual fraccionamiento, el debate a partir de la próxima semana va a ser el fraccionamiento del voto de la izquierda, ¿no? Que es lo que apunta Iván Redondo en ese artículo que mencionábamos antes, ¿no? Muy recomendable de leer, que efectivamente, cuando hizo aquel, y hay que reconocerle también, hablamos de los fontaneros, estos, de los jefes de protocolo, de gabinete y tal, y Iván Redondo es uno de los clásicos, cuando él hace el artículo de Pedro Sánchez puede ser presidente, muchos meses antes de la moción de censura, pues ahora hace el de Pedro Feijóo puede no ser presidente, ¿no? Diciendo, oiga, puede ganar las elecciones, puede sacarle 40 diputados al Partido Socialista de diferencia y sin embargo faltarle 7 para la mayoría absoluta que se la da, ¿no? El problema está ahí y yo creo que se realimentan, claro, es un mecanismo que se va realimentando
y que el debate una semana antes va a ser intenso, ¿no? Yo creo que, y sobre todo en el mundo local, bueno, pues está claro, pero a nivel de comunidades autónomas, bueno, va a ser para el Partido Socialista va a ser una debacle. Sin duda, vamos a ver. Sin duda, no una debacle, digo, sin duda que va a estar tremendamente disputado, que luego se malinterpreta. Luego me pedirá Antonio que me explique lo de la debacle. Lo apuntamos. Lalo con una pila de números. Sí, ¿sabes qué pasa? Que el otro día tenía aquí a Salustiano, aquí en la carpeta exhaustiva, y uno pues se fija y aprende y tiene alguna documentación. A mí esto no me pilla. Sí, mira, las encuestas, yo creo que no hay ninguna independiente, ¿vale? No hay ninguna gestora de encuestas independiente. Tenemos el CIS, que eso es Disneylandia. Maravilloso. Tenemos las que son afines al Partido Socialista y las que son afines al Partido Popular. Entonces, dentro de esos tres parámetros, vamos a quedarnos con de nuevo la polarización, la izquierda y la derecha. Pero tanto la izquierda y la derecha están dando dos claves. La primera es que el Partido Socialista baja, salvo aquí unos talibanes de Data 10, que mantienen casi el 30% del PSOE, y todos dan el crecimiento del Partido Popular y la debacle de Podemos. Entonces, ese fraccionamiento que tú bien dices, lo que nos está llevando es a una unión que están abocados el Partido Socialista, el Partido Popular y Vox. Se habla de 40, 45, 45, y que ahora mismo pues, el Partido Popular roza pues, los 140, 145, y que estaría a un escaño de la mayoría absoluta, o en su defecto, los menos optimistas hablan de 5 escaños, 4 o 5 escaños para la mayoría absoluta, para 176. Volvemos a estar en manos de los nacionalistas, del PNV. Sí. Entonces esto es un poco doloroso. Esto es lo doloroso para mí, que la derecha no sea capaz de conseguir juntarse para no depender de otros signos políticos con las conveniencias y los réditos y lo que hay se les debe, ¿no? Y el dinero que se va a inyectar. Y el sesgo, esa es la palabra que define a las encuestas políticas, el sesgo. ¿A qué porcentaje de ciudadanos, en qué banda horaria, qué banda de edad, qué banda de género, qué banda de laboral, quiero decir. Y yo no sé a vosotros, pero a mí no me han llamado nunca. No, me tampoco. ¿A ti sí te han llamado? Pues si nos puedes contar cómo fue, porque la verdad que debe ser entretenidísimo. Fueron las primeras de Rajoy. Y me preguntaban por quién iba a votar y por qué, ya está, un poco más. ¿Y contestaste o optaste por...? Contesté. Porque una de las cosas que dicen los especialistas es que la gente no tiende a decir o tiende incluso a mentir. Sí, margen de ajuste luego las encuestas. Entonces, hablamos, por ejemplo, aquí hay una que es 40DB, que habla de 2.000 entrevistas entre el día 21 y el día 25. 2.000 entrevistas, ¿sabes? Verdaderamente ahí está el germen de lo que va a pasar en esas 2.000 entrevistas. No lo sé. Pregunto a Xuan y pregunto a Antonio, antes de ir con Adolfo y con Lalo. Pregunto a Antonio por esa frase con la que acabó, que dijo, auguro la debacle del PSOE en las autonómicas. Pienso que va a acabar perdiendo Valencia y la Comunidad de Aragón. Entonces eso, ¿Aragón también? Yo creo que sí también. Sí, lo sabremos ahora muy pronto, en el sentido de que va a depender del posicionamiento de si realmente Podemos consigue y cede y acaba prestando sus votos a otros colectivos de la izquierda, ¿no? Y sea capaz de renunciar a tener ese protagonismo, pues es una cierta generosidad política que en política no cotiza, ¿no? Entonces, si pierde esas dos comunidades, el semestre, por mucho que sea la presidencia europea, puede ser un calvario, o sea, quedará Asturias y poco más. Xuan, esa debacle que pronostica Antonio, Vox, Podemos, en Asturias ha significado una jaula de grillos. Bueno, jaula de grillos es decir poco. Vamos, ha sido un esperpento. O sea, ha sido sangre, ha sido violento, ha sido una cosa que ha alejado a cualquier votante, aunque sea durante un tiempo, aunque luego puedan volver. Sí. Pero durante
unas semanas la gente ha estado un poco hastiada ya de este clima que esperamos de la lucha entre partidos, pero no lo esperas que ocurra dentro de tu partido. O sea, cuando ocurrió con el Partido Socialista, y es un partido con mucha más capacidad de darse puñaladas internamente, y luego aquí no ha pasado nada, obviamente. Porque tenemos el Senado, te podemos poner a ti por el Parlamento Autonómico, todo está bien, aquí todos somos amigos, ¿no? En Podemos no ha sido así y ha sido horroroso, y yo creo que van a perder muchos apoyos por esto, y en Oviedo no te quiero ni contar. Pero quería comentar una cosa sobre el fraccionamiento. Sí. Y los problemas, esto siempre es un debate eterno de la izquierda, ¿no? Es que no, la derecha siempre va junta, la izquierda en cambio va separada y por eso pierde. La primera vez que el Partido Popular gana en Andalucía es la primera vez que se empieza a hablar de forma seria del fraccionamiento de la derecha después de la desaparición de UCD. O sea, es cuando aparece Vox. Sí. Entonces, yo no creo que exista realmente un problema intrínseco a ganar unas elecciones estando más fraccionado. El problema es cuánta gente vota a esas opciones. Claro, si la izquierda se fracciona, pero una de esas patas pierde volumen porque se dedica a lo que no se tiene que dedicar, como es el caso de Podemos en Asturias, claro, ahí se complican las opciones para que la izquierda gobierne, que en el caso de Asturias no hay ningún problema porque Adrián Barbón va a ganar sin mayor dificultad. Pero en general este puede ser el problema. Y lo mismo, o sea, que ayer leía a alguien decir, da igual, si el PSOE no tiene el 25%, da igual lo que saquen los demás, porque no va a haber un gobierno de izquierda. Claro. Bueno, para finalizar, muy rápidamente porque nos apura el tiempo, Adolfo, Lalo, yo quería decir, hablando aquí un poco de Asturias, yo no soy sospechoso de ser de la izquierda fracturada, en absoluto. Yo lo sospechaba. Pero me da muchísima pena que en Asturias, ahora que en España soplan vientos favorables para un gobierno de derechas, en Asturias no tengamos la consistencia y el liderazgo en una derecha ilusionante y que no lo volvamos a, ya no digo lograr, porque no lo vamos a lograr, estoy contigo, no creo que se logren esos objetivos. Oviedo es un feudo aparte en Asturias. Tampoco hay muchas cosas de Asturias que yo no entiendo, después de 40 años de socialismo y de cómo tenemos la región y de cómo tenemos... No entiendo que no soplen vientos de cambio, pero lo que sí es cierto es que hay viento favorable hacia la derecha y que, como dije en el último programa, si te acuerdas, se necesita urgentemente un líder ilusionante en la derecha asturiana. Un líder ilusionante y carismático. Se necesita un Ayuso. Adolfo. Yo te diría dos cosas. Una, el voto no debería ser cautivo. Eso es lo idílico. La realidad es que es cautivo. Muchas veces, y en Asturias pasa, es decir, hay cosas que dices, no lo puedo entender, cómo somos así de cenizos, pero muchas veces, insisto, el voto es cautivo y como seguimos ideologías, si fueran ideologías como borregos, sin pararnos a pensar, pues eso hace que muchas veces las cosas sean como son, da igual en un sitio o en otro. En Asturias pues pasa esto por eso, porque somos muy bueno, tenemos esa idea del voto cautivo, ¿no? Que muchas veces nos mata, ¿no? Y lo segundo, pues las encuestas son orientaciones. Yo no digo que no sirvan, todo sirve, pero como orientación. Lo que más importa es que tú tengas un sentido común potente y que lo sigas, joder. Pero prepárate sabiendo lo que hay por ahí. Adolfo, el voto cautivo, acuérdate cuando Foro gana en Mieres y Aníbal, Izquierda Unida, gana también. O sea, que en las municipales gana Izquierda Unida y en las autonómicas ganó Foro, que no se parecían en nada. O sea, que realmente si se propone, si haces una oferta que pueda, en aquel momento parecía relevante, pues la gente espabila. Sí, es cierto. Siempre hay excepciones, siempre hay excepciones. Esa es buena, ¿eh? Sí. Yo para acabar quiero decir que gracias a la partida de Iván Redondo, o debido a la partida de Iván Redondo, el PSOE hoy está como está,
y creo que también estará pasando un buen rato como Miguel Ángel Rodríguez estos días. Bueno, voy a acabar, como decíamos al inicio, bueno, pues pidiendo un libro de cabecera, un libro recomendación de cada uno de nuestros invitados de hoy. Comienzo por Adolfo y ya me voy despidiendo de ellos. Adolfo, antes de despedirnos, un libro. Pues mira, lo tenía, no lo iba a sacar, no sabía que me ibas a preguntar esto, pero mira, este lo he releído por segunda vez, es el de Phil Knight, el del fundador de Nike, No te pares. Bueno, la película estará en cartelera, ¿no? Que toca el fichaje de Jordan. El libro toca toda su historia desde que creó la empresa, desde que él en 1962 se puso a importar las zapatillas de Onitsuka, la que hoy día es Asics. Él luego, pues, cómo se buscó la vida. O sea, es un libro buenísimo porque refleja, pues, a ver, sobre todo es un libro honesto y a mí eso me parece básico. Él refleja las hostias que se pegó continuamente, perdón que hable más pronto, la refleja bastante bien, por no decir genial. Y se ve, pues, una trayectoria empresarial de ya más de 50 años, pues cómo fue lidiando, pues, con los bancos, con las distintas, cuando él era un mero proveedor, cómo creó la empresa, cómo creó el logo de Nike, cómo fichó a Jordan. Es una auténtica delicia, ¿no? Entonces, los libros, para mí, y yo creo que seguro que no me vais a corregir, y si me corregís os voy a decir algo, los libros son, desde luego, un antídoto brutal para toda esta mediocridad que muchas veces hemos estado hablando, ¿no? De que las encuestas nos manipulen, de vivir, pues, incluso el bullying, lo puedes muchas veces, está bien tener siempre refugios más allá de las redes sociales que, mal usadas, están haciendo mucho daño. Están siendo perniciosas. Lalo, ¿un libro y por qué? Mira, yo soy muy fan de Javier Pérez Reverte. De Arturo Pérez Reverte. Coincido contigo. Y cualquier libro de Arturo Pérez Reverte, con toda su prosa, con todos sus datos, con todos sus relatos, pues a mí me apasiona. De todas formas, soy muy fan del Capitán Alatriste. Correcto. Y dentro de ellos me quedo con El Sol de Breda. Antonio, un libro. Sí, fíjate, como era el Día de la Libertad de Prensa, pues iba a mencionar a Reverte, era obligado, pero bueno, ya que me pones ahí la biografía de Steve Jobs, para los que somos maqueros, ejercientes y creyentes del mundo de Apple, pues en la autobiografía ahí uno encuentra desde cuándo y cómo se gestaron todas las grandes herramientas que eran, desde el iPhone hasta el iPod, el iPad. Pues conviene recordar de dónde venimos a 8 o 10 años vista, tampoco muy lejos. Y finalizo con Swan, periodista en el diario Nortes. ¿Un libro y por qué? Yo voy a decir Los síntomas de Bárbara Blasco, una autora novel joven que, bueno, ha escrito lo que es una maravilla, es muy cortito, en el que explora un poco el luto por la muerte de su padre y las contradicciones a las que uno se enfrenta en la muerte de un ser querido, especialmente un progenitor. Me encanta. Me encantó. Además se leyó en el club de lectura de La Salvaje, que es un bar de Oviedo, que recomiendo enormemente. Pues muchísimas gracias también por estar con nosotros esta noche. Gracias a los cuatro, en definitiva. Yo recomiendo dos esta vez. Coincido con Lalo y con Antonio en Arturo Pérez Reverte. En este caso, un relato muy corto, que es La sombra del águila. Desternillante, además, súper simpático, y cualquiera de Santiago Posteguillo. Cualquier obra de Santiago Posteguillo es tremendamente recomendable. Gracias a los cuatro por estar con nosotros, gracias a ustedes por estar ahí una noche más. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante.